Nunca pensé que llegaría el día en que mis palabras saldrían a la luz, después de tantos años de silencio. Hoy tengo 67 años, y aunque mis rodillas ya no aguantan como antes para bailar durante las posadas, mi corazón todavía carga recuerdos pesados, que ni los rezos ante San Judas Tadeo lograron aliviar. Crecí en León, Guanajuato, en una casa de adobe con olor a café de olla y pan dulce, rodeada de primos, madrinas, compadres y el sonido constante de la radio tocando rancheras. La vida familiar mexicana era, y sigue siendo, un ciclo de fe, comida y silencios. Y el silencio, ay, Dios mío, ese fue el más constante. Crecimos comiendo enchiladas rojas alrededor de la mesa mientras la abuela rezaba la novena, y todos sabíamos que había cosas que no se preguntaban, especialmente sobre el pasado de la tía Carmen. Ella siempre sonreía, ayudaba con los tamales en el día de la Candelaria, pero había algo en sus ojos que no se explicaba, solo se aceptaba. Fue en este último día de muertos, mientras montábamos la ofrenda en casa, que todo cambió. La casa de mi hermana Rosa estaba llena, los nietos corriendo con papel picado en las manos, el olor del copal quemándose, y mi hija menor colocando el retrato del abuelo Esteban al lado de una vela encendida. Los jóvenes de la familia ya no recuerdan todos los nombres de los que vinieron antes, pero aún siguen la tradición de preparar el altar con flores de cempasúchil y pan de muerto hecho en casa. Fue en ese momento, al abrir la vieja caja donde guardamos los ornamentos de la ofrenda, que mi nieta Mariana encontró una fotografía escondida entre las velas. ¿Y esta quién es, abuela?, me preguntó, mostrando una foto en blanco y negro con dos niñas vestidas igual, con las trenzas del mismo lado y los mismos ojos grandes. Reconocimos de inmediato a Carmen. Pero, ¿y la otra? La fotografía estaba doblada en 4, como si alguien hubiera querido esconderla a propósito, pero al mismo tiempo no hubiera tenido el valor de destruirla. El papel estaba amarillento, con los bordes gastados, y las niñas retratadas, idénticas hasta en el hoyuelo de la mejilla izquierda, sonreían con una inocencia que partía el alma. Cuando vi la imagen, sentí un escalofrío en la nuca, como cuando de niños escuchábamos historias de aparecidos en las noches frías del rancho. Carmen, mi hermana mayor, estaba ahí, y junto a ella, una niña que nunca vimos, nunca mencionamos, nunca existió para nosotros, oficialmente. Mariana, sin comprender el peso de lo que tenía entre manos, pasó la foto a su hermano, y pronto comenzó a circular entre todos, provocando un silencio incómodo. Solo se oía el chisporroteo de las brasas del copal y el temblor de las velas. Mi madre, sentada en una silla de madera al lado del altar, llevó la mano al pecho al ver la imagen. ¡Ay, Virgen Santísima!, susurró, cubriéndose los labios con los dedos temblorosos. Todos se detuvieron. Sabíamos que allí, en ese instante, algo antiguo, algo enterrado, hacía décadas, empezaría a salir a la superficie. Me arrodillé junto a ella, como lo hacía de niña durante las novenas a la Virgen de Guadalupe, y tomé su mano. Ella la apretó con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz salió ronca, como si no hubiera sido usada para hablar de ese tema desde mucho antes de que muchos allí presentes nacieran. Se llamaba Lucía, dijo. Era su hermana. Un murmullo recorrió la sala. Carmen, que hasta entonces observaba todo en silencio, cubrió su rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Su llanto no era de sorpresa. Era un llanto viejo, guardado por años, como si al fin hubiera recibido permiso de salir. Nadie sabía qué decir. Las flores de cempasúchil seguían perfumando el aire, pero ahora ese aroma dulce parecía mezclarse con algo más espeso, como los secretos que flotan entre las paredes viejas. Mi madre se quedó en silencio largo rato, con los ojos clavados en la fotografía, como si la imagen la hubiera transportado a otro tiempo, a otro dolor. Finalmente, con voz quebrada, dijo que Lucía nació junto con Carmen, un 3 de febrero de 1961, en plena madrugada, cuando las comadres aún estaban preparando los tamales para la Candelaria. Eran igualitas, dijo. 2 angelitos. Pero esa alegría no duró ni una semana. Mi abuelo Luis había perdido su trabajo en la fábrica de calzado, y mis abuelos paternos, muy católicos, muy conservadores, muy de apariencias, dijeron que con 5 hijos ya en casa, no podían quedarse con 2 más. Una familia decente no tiene gemelas si no puede alimentarlas, sentenció mi abuela Esperanza. Así fue como mi madre, presionada, sin dinero y sin voz propia, entregó a una de sus hijas. Contó que la decisión no fue suya, aunque su cuerpo aún la castiga como si lo hubiera sido. Un primo de mi abuelo, que vivía en Guadalajara y no podía tener hijos, fue quien se llevó a Lucía. Le supliqué que no la separaran, pero me dijeron que era eso o morirse las dos de hambre, dijo mi madre, limpiándose las lágrimas con el delantal que aún tenía puesto. Recuerdo que yo, con 10 años, no entendía bien las ausencias, pero sí que Carmen lloraba de noche cuando pensaba que nadie la escuchaba. Durante años pensé que era por miedo,
o por alguna regañina del abuelo Luis. Pero ahora todo tenía sentido. Carmen había crecido sintiendo que le faltaba algo. O mejor dicho, alguien. Le prometí a la Virgen del Carmen que guardaría silencio si me permitía verla crecer sana y feliz, confesó mi madre. Fue mi manda. Pero nunca dejé de rezar por Lucía. En ese momento, hasta los más jóvenes guardaron silencio. Era como si los muertitos, los que honrábamos ese día, también nos estuvieran escuchando. Esa noche no seguimos con el altar. Dejamos las velas encendidas, pero nadie volvió a colocar los papelitos de colores ni a reírse como antes. En la cocina, el mole que habíamos preparado con tanto esmero se quedó en las cazuelas de barro, enfriándose junto al arroz rojo. Nadie tuvo hambre. Carmen se encerró en la habitación de mi hermana Rosa y no quiso hablar con nadie. Mi madre se quedó sentada en su sillón, mirando al altar, como si esperara que alguno de los retratos respondiera por ella. Y nosotros, sus hijos y nietos, nos quedamos ahí, pasmados, con esa fotografía en la mesa del comedor, al lado del pan de muerto y de un frasco de café que ya se había enfriado. Nunca habíamos sentido tan pesado el silencio en casa. No era solo por lo que se dijo, sino por todo lo que no sé. Había dicho en más de 40 años. Al día siguiente, ya con el sol entrando por las ventanas y el olor a cera derretida aún impregnado en el aire, mi madre nos llamó a todos de nuevo. Esta vez tenía entre sus manos una caja de madera con una imagen de San Antonio grabada en la tapa. La había guardado durante décadas en el armario donde guardábamos los vestidos de las primeras comuniones, detrás de una imagen de la Virgen de los Remedios. Aquí está todo lo que tengo de ella, nos dijo con la voz rota. Dentro había una sola carta, escrita con tinta azul y doblada con cuidado. El sobre decía, para Margarita, con cariño. Era del año 1973, enviada desde una dirección en Guadalajara. También había una medallita de la Virgen del Carmen, igualita a la que Carmen llevaba al cuello desde niña. Se la di a las dos cuando nacieron, dijo mi madre, acariciando la medalla como si pudiera volver en el tiempo. Nadie se atrevía a tocar la carta. Era como si quemara. Fue Mariana, la misma que había encontrado la foto, quien se animó a abrir la carta. La desplegó con manos temblorosas, como si supiera que entre esas líneas había algo sagrado. Comenzó a leer en voz alta, con una voz suave, respetuosa. Era una carta breve, escrita por una mujer llamada Teresa, la esposa del primo de mi abuelo, donde agradecía a la valiente Margarita por haber confiado en ellos, y prometía cuidar a la niña como si fuera suya. Hablaba de la llegada de Lucía como una bendición, decía que tenía buena salud, que era tranquila, que dormía bien. Mencionaba que le gustaban los cantos que Teresa le entonaba, y que ya sonreía al escuchar su voz. Pero había una parte, al final, donde Teresa escribía: sé que este dolor no se borra, pero le prometo que Lucía crecerá con amor. No le ocultaremos de dónde vino. Mi madre lloró en silencio mientras escuchábamos. Y fue entonces cuando Mariana, con ojos bien abiertos, dijo lo que todos estábamos pensando: ¿y si todavía está viva? Ese pensamiento nos atravesó a todos. ¿Dónde estaría Lucía ahora? ¿Tendría hijos? ¿Viviría aún en Guadalajara? ¿Sabría algo de nosotros? Era difícil imaginarlo. Había pasado tanto tiempo, más de 4 décadas. Pero la esperanza, como nos enseñaron nuestras madres, no muere fácilmente. Sobre todo cuando se trata de sangre. Carmen no quiso hablar ese día. Apenas salió del cuarto por unos minutos para tomar agua, con los ojos hinchados y las manos apretadas. Mi madre intentó acercarse a ella, pero Carmen se limitó a decir: yo la sentía, mamá, siempre la sentí. Y volvió a encerrarse. Nosotros, los demás, nos quedamos en torno a la mesa, como lo hacíamos de niños cuando escuchábamos historias. Solo que esta vez, la historia era nuestra. Y no era cuento. Era la verdad que nos había sido negada por miedo, por vergüenza, por ese México antiguo donde las mujeres callaban y los hombres decidían. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto al altar, observando las velas consumirse poco a poco, mientras en mi mente repasaba cada gesto, cada mirada, cada silencio de mi madre y de Carmen a lo largo de los años. Pensé en cómo el machismo y la pobreza moldearon nuestras vidas, cómo nuestras abuelas hacían promesas a los santos para poder soportar lo insoportable. Mi madre nunca fue una mujer débil, pero vivió en un tiempo en que las decisiones no le pertenecían. El compadrazgo, los padrinos, la iglesia, todo estaba diseñado para mantener las apariencias. Recordé aquella vez en que Carmen, con unos 10 años, desapareció por varias horas y regresó con la ropa sucia, llorando. Dijo que se había perdido. Hoy creo que no fue eso. Creo que desde niña andaba buscando algo. Tal vez sin saber qué. Tal vez buscando a Lucía entre los rostros de otras niñas en la plaza, en la escuela, en la misa. Al amanecer,
decidimos hacer algo. No podíamos seguir ignorándolo. Le pedimos permiso a mi madre para llevarnos la carta y buscar esa dirección en Guadalajara. Ella asintió sin hablar. Era como si en su interior supiera que este momento llegaría tarde o temprano, que ningún secreto enterrado en tierra mexicana, donde los muertos conviven con los vivos, permanece dormido para siempre. Preparamos café de olla y tamales para el camino, como hacíamos en las peregrinaciones al santuario de San Juan de los Lagos. Mariana y su hermano Julián se ofrecieron a acompañarme. Carmen no quiso venir, pero nos entregó su medallita, la que llevaba en el cuello desde niña, y nos pidió que, si la encontrábamos, se la diéramos a Lucía. «Es suya también», dijo con la voz cortada. La metimos en una bolsita de tela, junto con la carta. Nunca antes un viaje a Guadalajara había tenido tanto peso. El viaje a Guadalajara fue más que un traslado físico, fue un viaje al corazón de nuestra historia familiar y a las raíces de un México que pocas veces se muestra completo. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, recordaba las veces que de niña escuché a mi abuela contar historias del ejido donde vivieron, de las tierras que mi abuelo trabajaba antes de perder el empleo, y de cómo la pobreza forzaba decisiones que ninguna madre debería enfrentar. En el camino, los aromas de los mercados y las cantinas se mezclaban con la música de mariachis que salía por las ventanas abiertas, y yo pensaba en cómo esas mismas calles podrían guardar aún alguna señal de Lucía. Mariana y Julián estaban callados, como si sintieran la misma mezcla de miedo y esperanza que yo. «¿Y si ella no quiere saber nada de nosotros?», preguntó Julián. «No lo sé, mijito», respondí, «pero tenemos que intentar, porque ese es nuestro deber como familia y como mexicanos». Al llegar a la dirección que nos dio la carta, una casona vieja con paredes de adobe y ventanas con rejas de hierro, el corazón me latía con fuerza. Tocamos la puerta y nos recibió una mujer de rostro amable y manos fuertes, que nos invitó a pasar con una sonrisa tímida. Con voz pausada, le explicamos quiénes éramos y por qué habíamos venido, mostrando la fotografía y la medallita. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, tras un largo silencio, nos dijo que sí, que ella era Lucía, la hermana gemela de Carmen, la hija que su familia había criado como propia. En ese momento, sentí que todas las oraciones hechas en las novenas y las promesas hechas a la Virgen de Guadalupe se respondían con un abrazo que parecía romper 40 años de distancia y silencio. Mariana me apretó la mano y susurró: «Abuela, lo logramos». La conversación con Lucía fue lenta y llena de emociones contenidas. Nos contó cómo había crecido en un hogar humilde, pero lleno de cariño, en una colonia popular de Guadalajara. Su familia adoptiva le había dado todo lo que podían, pero siempre hubo un vacío que no podía explicar. Siempre había sentido que algo faltaba, como un susurro en la memoria que no lograba alcanzar. Nos habló de las fiestas de 15 años, de las posadas en la calle donde vivía, y de cómo, aunque no conocía a Carmen, sentía una conexión inexplicable con ella. Al escucharla, pensé en todas las veces que en nuestra casa nos juntábamos en torno a la mesa para compartir mole y tamales, sin imaginar que había una hermana compartiendo esos momentos a la distancia. Fue un encuentro lleno de lágrimas y sonrisas, de preguntas sin respuesta y promesas por cumplir. Antes de despedirnos, le entregué la medallita que Carmen le había guardado todos estos años. Lucía la tomó entre sus manos con cuidado reverente, como si fuera un tesoro sagrado. Nos dijo que había guardado en su corazón una pequeña foto de una niña con trenzas, la única imagen que tenía de su familia biológica. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar del dolor y la distancia, el lazo de sangre y de fe nunca se rompe en México. La manda de mi madre, la promesa hecha a la Virgen del Carmen, nos había guiado hasta este momento. Sabíamos que no sería fácil reconstruir el tiempo perdido, pero esa tarde, bajo el sol de Guadalajara, sentí que la familia, aunque rota por años, comenzaba a sanar. Después de aquel encuentro, regresamos a León con el corazón lleno de esperanza y también con el peso de muchas preguntas. La familia no fue la misma. En las posadas siguientes, ya no solo celebrábamos con tamales y ponche, sino también con una nueva conciencia de lo que significa el amor familiar, incluso cuando se ha estado separado por décadas. Carmen, aunque todavía reservada, empezó a compartir más momentos con nosotros, sus ojos ya no guardaban ese silencio doloroso. En las celebraciones del Día de Muertos, entre flores de cempasúchil y el aroma del copal, la figura de Lucía comenzó a ocupar un lugar especial en nuestras ofrendas, como un recuerdo vivo que nos recordaba la importancia de la verdad y la reconciliación. El legado de este secreto ha cambiado la forma en que vemos nuestra historia familiar. Ya no hablamos con miedo o vergüenza, sino con respeto y amor, reconociendo las dificultades que enfrentaron nuestras madres y abuelas en un México marcado por la pobreza y las normas rígidas. Hoy, mientras me preparo para la próxima reunión familiar de Navidad, sé que esta verdad seguirá siendo parte de nuestras vidas. La promesa hecha a la Virgen, la manda que mi madre guardó con tanto cuidado,
se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para las generaciones futuras. Porque en México, la familia es el centro de todo, y aunque los secretos duelan, su revelación puede traer la paz que tanto anhelamos. Desde aquel día, en cada reunión familiar se siente una presencia nueva, un lazo invisible que une a todos, incluso a los que estuvieron separados por tanto tiempo. Las historias que antes se susurraban durante las novenas ahora se cuentan con voz alta y orgullosa, acompañadas de risas y lágrimas, mientras compartimos un plato de pozole o un buen mezcal. La tradición del Día de Muertos, que siempre nos enseñó a honrar a nuestros ancestros, ahora nos recuerda también la fuerza de la verdad y el perdón. Lucía, aunque lejos por tantos años, se ha convertido en una pieza fundamental de nuestro rompecabezas familiar, un símbolo de lo que significa resistir ante la adversidad con amor y fe. He visto cómo mis nietos, al escuchar esta historia, entienden la importancia de conocer sus raíces y de respetar las decisiones difíciles que tuvieron que tomar nuestras abuelas y madres. El familismo mexicano es más fuerte que cualquier secreto. Las mandas que se hicieron para protegernos y para pedir por la salud y felicidad de nuestras hijas no fueron en vano. Y aunque esas decisiones hayan dejado cicatrices, también nos enseñaron la importancia de la unidad y la compasión. Espero que esta historia, que hoy por fin puedo compartir, inspire a otras familias mexicanas a enfrentar sus propios secretos con valor y amor, porque solo así se puede sanar verdaderamente. Después de aquel encuentro con Lucía en Guadalajara, el regreso a León se sintió como una mezcla de alivio y un extraño peso que no sabíamos bien cómo manejar. El camino estuvo lleno de silencios que hablaban más que las palabras, mientras el paisaje cambiaba de los campos dorados por el sol a las calles empedradas de nuestro barrio. Al llegar a casa, el aroma familiar del mole preparado por mi hermana mayor nos recibió como un abrazo cálido. Era ese mole negro, espeso y picante que mi abuela siempre decía que era la salsa del alma. En las siguientes posadas, la mesa se llenó de tamales de hoja de maíz, buñuelos crujientes y ponche de frutas. Con canela, y en medio de la alegría y el ruido, se colaba una nueva sensación, la esperanza de un reencuentro completo. Carmen, aunque todavía reservada, empezó a dejar caer pedacitos de su tristeza, hablando de Lucía con un brillo tímido en sus ojos y un suspiro que parecía soltar décadas de dolor. Durante el Día de Muertos, cuando colocamos la ofrenda, ya no fue solo para recordar a los que partieron, sino también para celebrar el regreso de un alma perdida. Las flores de cempasúchil decoraban el altar, sus pétalos brillaban con la luz dorada del sol que se colaba por la ventana, mientras el humo del copal danzaba lento y fragante, mezclándose con el aroma dulce del pan de muerto recién horneado. En medio de los santos y las velas, colocamos una fotografía de Lucía que nos había regalado aquella mujer amable de Guadalajara, y junto a ella, la medallita de la Virgen del Carmen, que parecía cargar con toda la fuerza de las mandas hechas por mi madre. Cada año, al preparar la ofrenda, sentimos que la familia, aunque marcada por el pasado, se fortalece con cada recuerdo compartido, con cada promesa cumplida y con el amor que nunca se perdió. Los encuentros familiares, antes marcados por silencios incómodos y temas evitados, comenzaron a transformarse en celebraciones donde la verdad tenía un lugar especial. Durante las posadas, entre villancicos y risas, la historia de Lucía empezó a ser parte de la memoria colectiva. Los niños escuchaban atentos mientras las abuelas contaban, con voz pausada, como la fe y las promesas a los santos les habían dado la fuerza para seguir adelante. Las madrinas y padrinos, que siempre han sido pilares en nuestras tradiciones, mostraban un respeto profundo por la nueva historia que se entretejía con la vieja. En las mesas, los platillos típicos como el chile en nogada o los tamales oaxaqueños se servían con una mezcla de celebración y reflexión, recordándonos que la familia es un tejido delicado pero resistente. En los días previos al Día de Muertos, cuando preparamos el altar, ahora colocamos dos fotografías, una de Carmen y otra de Lucía, unidas por flores y velas que parecen acariciar sus rostros. La manda hecha a la Virgen del Carmen por mi madre se ha convertido en un símbolo tangible de nuestro compromiso como familia para nunca más guardar secretos que puedan separarnos. Durante las novenas, entre rezos y cantos, hablamos de ellas y de la importancia de la honestidad y el perdón. La historia que comenzó con miedo y dolor ahora es un legado de fortaleza y esperanza, que hemos decidido compartir para que las nuevas generaciones entiendan el valor de la verdad y el amor incondicional en nuestras vidas mexicanas. Poco a poco, las reuniones familiares comenzaron a sentirse más completas. Durante la Navidad, cuando la casa se llena con el olor del ponche de frutas y las piñatas decoran el salón, la presencia de Lucía ya no era un tema tabú, sino una celebración. Compartíamos historias, anécdotas y hasta fotos nuevas que traía cuando podía visitarnos. Carmen, aunque reservada como siempre, empezó a sonreír con más frecuencia y a mirar a sus hijos con una luz diferente. En el Día de Muertos, cuando nos reuníamos para encender las velas y cantar canciones tradicionales, sentíamos que la familia estaba más unida que nunca. Los recuerdos que antes dolían,
ahora nos recordaban la fuerza del amor y la fe que sostiene a los mexicanos a pesar de las heridas. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que aquel secreto que guardamos durante más de 40 años no solo afectó a nuestra familia, sino que también fue un reflejo de las luchas de muchas familias mexicanas marcadas por la pobreza, el machismo y las tradiciones conservadoras. El silencio que nos impusieron fue una cadena que costó trabajo romper, pero gracias a la valentía de mi madre y el impulso de mis nietos, pudimos sanar. Ahora entiendo que la manda, esa promesa hecha a la Virgen del Carmen, no fue solo un acto de fe, sino un llamado a la verdad y a la reconciliación. Este legado, con sus luces y sombras, es lo que dejaré a mis hijos y nietos, la importancia de la honestidad, la unidad y el amor incondicional que define a nuestra familia mexicana. Hoy, en las reuniones familiares que se celebran en nuestra Casa de León, los niños corren alrededor del altar mientras los adultos conversan con calma, recordando a los que ya partieron y dando la bienvenida a quienes regresaron a través del tiempo y la memoria. La historia de Lucía se ha convertido en un puente entre generaciones, uniendo a los abuelos, padres y nietos con la fuerza del amor y la verdad. En cada Día de Muertos, colocamos su foto junto a la de Carmen, acompañadas de flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y el aroma inconfundible del copal. Las oraciones a la Virgen del Carmen y las novenas que mi madre rezó durante años ahora son compartidas por toda la familia, uniendo nuestras voces en un canto de esperanza y perdón. La manda que mi madre hizo en secreto, aquella promesa silenciosa a la Virgen del Carmen, ha dejado un legado poderoso en nuestra familia. Nos enseñó que, aunque el peso del pasado puede ser grande, la verdad tiene la fuerza para liberarnos. Hoy, cuando veo a mis nietos aprender sobre nuestras tradiciones, compartir tamales en Navidad o bailar en las posadas, sé que esta historia los ha hecho más fuertes y conscientes de su identidad. Y aunque el camino para encontrar a Lucía fue doloroso, también fue un acto de amor profundo, un testimonio de que en México, la familia y la fe caminan siempre juntas, y que los secretos guardados en el corazón, por más largos que sean, pueden finalmente convertirse en puentes de reconciliación. La Casa de León estaba llena de vida y nostalgia cuando volvimos de Guadalajara. En la cocina, el olor penetrante del mole negro mezclado con la canela del atole recién hecho nos envolvía como un abrazo cálido. Los niños corrían alrededor del altar decorado con flores de cempasúchil, que caían en montones dorados, mientras las velas encendidas lanzaban sombras danzantes contra las paredes de adobe. En la mesa, servimos tamales envueltos en hoja de maíz, con su mezcla de carne y chile que se deshacía lentamente en la boca, recordándonos que la comida es un lenguaje de amor en nuestra cultura. Carmen, con la voz todavía quebrada, empezó a contar pequeños recuerdos de su infancia junto a Lucía, mientras en el fondo se escuchaban los trinos del gallo anunciando el amanecer y los murmullos de las abuelas rezando el rosario. Cada palabra suya era como un pétalo que caía suavemente sobre el altar, uniendo pasado y presente en un suspiro de esperanza. Durante el Día de Muertos siguiente, la ofrenda fue un acto de reconciliación y celebración. Colocamos una fotografía nueva de Lucía al lado de la de Carmen, ambas enmarcadas por guirnaldas de papel picado que ondeaban con la brisa suave que entraba por la ventana. El aroma del copal llenaba la habitación, mezclándose con el dulce olor del pan de muerto horneado esa misma mañana, cubierto con azúcar y canela. Las calaveritas de azúcar, pintadas a mano por los niños, descansaban al pie del altar junto a vasos de agua fresca y pequeñas velas que titilaban con vida propia. En ese momento, mientras los adultos cantaban con voz quebrada La Llorona, los niños reían y corrían vestidos con trajes tradicionales, recordándonos que la muerte no es el final sino un puente hacia la memoria y el amor que permanece. Sentí como la manda hecha por mi madre, esa promesa susurrada a la Virgen del Carmen, se transformaba en un lazo invisible que nos sostenía a todos, atravesando el tiempo y el dolor con la fuerza de la fe y la familia. Aquel regreso a León, después de tantos años de distancia y secretos, se convirtió en una experiencia que marcaría un antes y un después en nuestra familia. La casa de adobe, que había sido testigo de tantos años de risas, llantos y rezos, ahora vibraba con una mezcla de emociones complejas, que parecían bailar al ritmo de la música ranchera que sonaba en la vieja radio de la sala. El olor intenso y reconfortante del mole negro de la abuela llenaba cada rincón, mezclándose con la fragancia fresca de las flores de cempasúchil que decoraban el altar del Día de Muertos, un altar que ahora había cambiado su significado para todos nosotros. Recordé las palabras de mi madre, quien, entre lágrimas, nos había contado sobre la manda que hizo a la Virgen del Carmen, esa promesa silenciosa que había sostenido su alma durante décadas, una manda que le dio la fuerza para guardar un secreto tan doloroso y, al mismo tiempo, la esperanza de que algún día esa verdad saldría a la luz. Cada tamal envuelto en hoja de maíz que probábamos parecía tener un sabor diferente, impregnado de la historia que nos unía y de las lágrimas derramadas en aquel reencuentro. En medio de la casa, las velas encendidas del altar lanzaban sombras danzantes, mientras el humo del copal ascendía en remolinos lentos.
llevando consigo nuestras plegarias y nuestros recuerdos a los santos y a los difuntos que siempre nos acompañan. El aire estaba cargado de una mezcla de melancolía y esperanza, y el sonido distante de las campanas de la iglesia nos recordaba que, aunque el camino había sido largo y doloroso, la fe seguía siendo nuestro refugio y guía. Carmen, por primera vez en mucho tiempo, habló de Lucía con una voz cargada de emoción y una mezcla de tristeza y alegría que conmovió a todos los presentes. Sus palabras, aunque pocas, resonaron en nuestros corazones como un eco que nunca antes habíamos escuchado con tanta claridad. Ella siempre fue parte de mí, aunque no la tuve a mi lado. En ese momento comprendí que la familia, con todas sus heridas y secretos, es una fuerza que no se puede romper, que se sostiene en la memoria, en la fe y en el amor incondicional que pasa de generación en generación. Fue un día en el que el pasado y el presente se entrelazaron de tal manera que todos sentimos que, a pesar de todo, estábamos completos nuevamente, gracias a la valentía de enfrentarnos a la verdad. El Día de Muertos siguiente llegó con una carga emocional mucho más intensa y significativa para nosotros. La ofrenda que preparamos no fue simplemente un altar tradicional, sino un homenaje lleno de simbolismos y recuerdos que nos conectaron más profundamente con nuestra historia familiar y con la cultura que nos define como mexicanos. Colocamos la fotografía de Lucía junto a la de Carmen, enmarcadas cuidadosamente con guirnaldas de papel picado de colores vivos que parecían vibrar con la energía de la celebración. El aroma penetrante del copal, quemándose en el incensario de barro, llenaba la habitación y se mezclaba con el dulce y reconfortante olor del pan de muerto recién horneado, que reposaba en un plato decorado con hojas de papel picado. Las calaveritas de azúcar, con sus colores brillantes y decoraciones minuciosas, estaban alineadas al pie del altar, acompañadas de vasos de agua fresca y pequeñas velas titilantes que daban vida y calidez al conjunto. En medio de esa atmósfera cargada de espiritualidad, los adultos entonaban con voz quebrada y emoción las tradicionales canciones de La Llorona, mientras los niños corrían vestidos con trajes típicos, sus risas y juegos aportando un contraste vibrante y lleno de vida. La escena parecía un cuadro vivo donde la muerte y la vida, el dolor y la esperanza, se abrazaban en un ritual que trasciende el tiempo y que nos recuerda la fortaleza de nuestras raíces mexicanas. Mientras observaba todo esto, sentí que la manda que mi madre había hecho a la Virgen del Carmen no solo nos había sostenido a lo largo de los años, sino que también nos había guiado hasta un punto de sanación profunda. Comprendí que, en México, donde los muertos conviven con los vivos en una celebración que mezcla fe y cultura, el amor familiar es la fuerza más poderosa para superar el dolor y la separación. La verdad que antes temíamos revelar ahora era un puente hacia la reconciliación, un legado que deseamos pasar a las futuras generaciones para que nunca olviden que, aunque la vida traiga pruebas difíciles, el amor y la fe siempre pueden restaurar lo que parecía perdido para siempre. Después de aquella ceremonia del Día de Muertos, nuestra familia empezó a cambiar en formas que nadie esperaba. Las reuniones, antes marcadas por silencios y temas evitados, se volvieron espacios de diálogo donde el pasado se discutía con respeto y amor. En las posadas de diciembre, entre villancicos y risas, la historia de Lucía comenzó a formar parte de nuestra memoria colectiva, narrada por las abuelas con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los niños escuchaban atentos, aprendiendo no solo sobre sus raíces sino también sobre el valor de la verdad y el perdón. Las madrinas y padrinos, pilares fundamentales en nuestras tradiciones, mostraban un respeto profundo hacia esta nueva historia que tejía los lazos familiares con hilos de honestidad y fe. Mientras servíamos platos típicos como el chile en nogada, el romeritos y los tamales oaxaqueños, el sabor se impregnaba con la emoción de un reencuentro largamente esperado, recordándonos que en México la familia es el centro de todo, y que el amor puede sanar heridas que parecían eternas. En la siguiente celebración del Día de Muertos, el altar fue un acto consciente de reconciliación y amor renovado. Colocamos junto a las fotografías de Carmen y Lucía, delicadamente enmarcadas, guirnaldas de papel picado que ondeaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana. El aroma del copal llenaba la estancia, mezclándose con el dulce olor del pan de muerto recién horneado, cubierto de azúcar y canela. Las calaveritas de azúcar, pintadas a mano por los niños, descansaban al pie del altar junto a vasos de agua fresca y velas pequeñas que titilaban con vida propia. Entre cantos de La Llorona y risas infantiles vestidas con trajes tradicionales, el altar se convirtió en un símbolo vivo de que, en México, la muerte no es el final sino un puente hacia la memoria, el amor y la esperanza. Sentí, en ese instante, como la manda hecha por mi madre a la Virgen del Carmen, esa promesa sellada con fe y lágrimas, nos sostenía a todos, atravesando generaciones y cicatrizando las heridas que el tiempo no había podido borrar. En las posadas y reuniones familiares siguientes, algo cambió en la manera en que nos mirábamos y nos hablábamos. Ya no había ese silencio incómodo ni las preguntas que se quedaban en el aire sin respuesta. La historia de Lucía se convirtió en un relato compartido, contado con respeto y cariño,
como una herencia sagrada que nos enseñaba a valorar la verdad y el perdón. Mientras los niños aprendían las letras de los villancicos, los adultos recordaban los rezos de las novenas, las promesas hechas a santos y vírgenes, y cómo esas mandas les habían dado la fuerza para sostener a la familia en tiempos difíciles. En la mesa, entre el sabor del chile en nogada y el mole poblano, se entretejían recuerdos que ya no dolían, sino que fortalecían nuestro lazo. Padrinos y madrinas se unían a las nuevas generaciones en una cadena de amor y esperanza, mostrando que las tradiciones mexicanas no solo son rituales, sino el sustento de nuestra identidad y fortaleza. Durante el Día de Muertos, cuando colocamos el altar con las fotografías de Carmen y Lucía, los niños corrían alrededor vestidos con trajes típicos, mientras las velas lanzaban destellos de luz que iluminaban los rostros llenos de emoción. El aroma del copal y del pan de muerto fresco creaba un ambiente sagrado, y las calaveritas de azúcar, hechas con esmero por los más pequeños, reposaban al pie del altar como pequeños guardianes de la memoria. Al entonar La Llorona, con voces entrecortadas, sentíamos la presencia de los que se habían ido y de los que finalmente habíamos encontrado. La manda que mi madre hizo, esa promesa hecha a la Virgen del Carmen en silencio y con el corazón apesadumbrado, se transformó en un símbolo vivo de unión y resiliencia. Y así, entre rezos y canciones, comprendimos que aunque el pasado haya sido doloroso, la verdad y el amor pueden abrir caminos para sanar y crecer como familia. La revelación de este secreto, aunque dolorosa, nos enseñó el verdadero significado del familismo mexicano, el compromiso inquebrantable con la familia, la lealtad y el apoyo mutuo que atraviesan generaciones. Desde entonces, cada celebración familiar, ya sea una posada, un cumpleaños o el Día de Muertos, se siente más significativa y cargada de un respeto profundo hacia nuestras raíces. En las novenas, al rezar con velas encendidas y hacer promesas a los santos, recordamos no solo a quienes partieron, sino también a quienes, como Lucía, estuvieron ausentes pero nunca olvidados. La tradición católica nos ha enseñado a encontrar consuelo en la fe, y esa fe fue el hilo que nos sostuvo en los momentos más difíciles. La historia de nuestra familia, con sus secretos y sus mandas, es un reflejo del México que conocemos, lleno de lucha, amor, fe y esperanza. Hoy, mirando a mis nietos jugar bajo el sol mientras se prepara la mesa con tamales, mole y atole, veo que esta historia ha dejado una enseñanza poderosa. Entienden que el amor familiar no se mide por la cercanía física, sino por el vínculo que se cultiva con verdad y respeto. En cada altar del Día de Muertos, en cada rezo a la Virgen del Carmen, está presente la memoria de Lucía, un recordatorio de que el pasado, aunque a veces doloroso, puede ser reconciliado. La familia mexicana, con su riqueza de tradiciones y su espíritu indomable, sabe que los secretos guardados en el corazón pueden ser liberados con valentía y fe. Y es así como nuestra historia, nacida en el silencio pero ahora abierta con amor, será un legado para las futuras generaciones, un ejemplo de que la verdad y el perdón son los cimientos de la verdadera unidad familiar. Después de haber revelado ese secreto guardado por más de 4 décadas, he comprendido que las heridas familiares no son solo producto del tiempo, sino del silencio impuesto por el miedo y la tradición. En nuestra casa de León, la vida ha cambiado profundamente desde aquel día en que descubrimos la fotografía de las 2 niñas idénticas, y la verdad salió a la luz. Antes, las reuniones familiares estaban marcadas por miradas esquivas y palabras que se tragaban en el aire, pero ahora, en medio del bullicio y el olor a tamales recién hechos, se siente una apertura que parecía imposible. La cocina, con sus aromas familiares de mole negro, arroz rojo y tortillas calientes, se ha convertido en el lugar donde se narran las historias con honestidad, donde las generaciones más jóvenes escuchan con atención el relato de la fuerza y el sacrificio de sus abuelas y madres. En la sala, las fotografías de familia están acompañadas ahora por la imagen de Lucía, un recordatorio constante de que la familia, aunque fracturada, es un tejido vivo que puede repararse. Los veladores, figuras de santos y vírgenes que han sido testigos silenciosos de nuestras oraciones durante años, ahora acompañan no solo el recuerdo de quienes se fueron, sino también el abrazo que finalmente dimos a quienes estuvieron ausentes. El dolor que sentí al principio se ha transformado lentamente en una mezcla de gratitud y esperanza, porque he visto cómo el amor, apoyado en la fe y las tradiciones mexicanas, puede romper muros que parecían infranqueables. En las noches, cuando escucho las oraciones de mis nietos junto al altar de Día de Muertos, siento que esa manda que mi madre hizo en secreto ha cumplido su propósito, guiándonos hacia una nueva etapa de reconciliación y unidad. Cada detalle de nuestras celebraciones familiares se ha impregnado con un significado más profundo desde que Lucía volvió a nuestras vidas. La organización del altar del Día de Muertos se ha convertido en un ritual de curación, donde las flores de cempasúchil no solo adornan, sino que simbolizan la luz que guía a los espíritus, y donde el humo del copal, al elevarse lentamente, limpia no solo el aire sino también los resentimientos del pasado. El pan de muerto, recién salido del horno y cubierto con azúcar y canela,
representa ahora la dulzura que podemos encontrar incluso en las historias más amargas. Las calaveritas de azúcar, elaboradas cuidadosamente por los niños con colores brillantes y rostros sonrientes, son testimonio de la continuidad de nuestras tradiciones y de la alegría que se puede rescatar de la memoria colectiva. Las canciones de La Llorona, entonadas en voz baja por las abuelas durante las novenas, nos recuerdan la dualidad de la vida y la muerte, el amor y la pérdida, y la necesidad de enfrentar los fantasmas del pasado para poder avanzar. La medallita de la Virgen del Carmen, que Carmen nos confió con lágrimas en los ojos, es ahora un símbolo tangible de la manda cumplida y del compromiso de nuestra familia para ser siempre honestos y fuertes ante las adversidades. En las cenas de Navidad y las posadas, cuando el mezcal y el tequila acompañan los platillos tradicionales, se siente una nueva armonía, como si el aire estuviera más ligero y los corazones más abiertos. He aprendido que en México, el peso de los secretos familiares puede ser insoportable, pero cuando se liberan con fe y amor, se transforman en enseñanzas que fortalecen el alma y el espíritu colectivo. Mi mayor deseo es que esta historia inspire a otras familias a buscar la verdad sin miedo, porque solo así podremos sanar las heridas que han marcado a tantas generaciones y construir un futuro donde el amor sea el vínculo indestructible que nos sostenga. El impacto de revelar un secreto tan profundo después de tantos años no puede ser subestimado en una familia mexicana como la nuestra, donde el familismo es la base de todo y la imagen de la familia unida se valora por encima de cualquier otra cosa. Durante décadas, ese silencio fue como una barrera invisible que impedía que ciertos temas fueran tocados en nuestras reuniones, especialmente durante las posadas, cuando la casa se llenaba con los aromas inconfundibles del ponche de frutas, las velas iluminaban con un resplandor cálido y las piñatas llenaban de risas a los niños. Antes, la ausencia de Lucía era un vacío silencioso, una herida que no se nombraba, pero que se sentía en las miradas esquivas y los susurros entre los adultos. Pero con la revelación, esa herida comenzó a sanar poco a poco, gracias a la valentía de mi madre que, aunque cargaba con una culpa silenciosa, nos dio la oportunidad de reconstruir. Entendimos entonces que el machismo y las estrictas normas sociales de las décadas pasadas, junto con la pobreza que golpeaba fuerte a las familias mexicanas de esa época, habían sido fuerzas poderosas que moldearon nuestras decisiones y nuestro destino. La familia extendida, con sus compadres, madrinas, padrinos y vecinos, tuvo un papel esencial en este proceso de reconstrucción, mostrando un apoyo que, aunque tardío, fue sincero y vital para restablecer la confianza. Las promesas hechas en la intimidad de una iglesia, durante las novenas y los rezos a santos protectores, no solo fueron actos de fe, sino pactos de esperanza para que algún día pudiéramos abrazar la verdad sin temor. En el plano más cotidiano, esas revelaciones cambiaron incluso los momentos más simples de la vida familiar, como las tardes de domingo en la cocina, donde se preparaban los tamales envueltos con hojas de maíz recién cortadas, o las sobremesas donde el aroma del café de olla y el sabor del pan dulce evocaban recuerdos de la infancia. La historia de Lucía se contó y recontó con un respeto y una delicadeza que la transformaron en un legado familiar, una enseñanza viva que ahora forman parte de nuestras tradiciones orales. Durante el Día de Muertos, cuando colocamos su fotografía en el altar, junto a la de Carmen, la familia sentía la presencia de un círculo que se completaba, de un vínculo sagrado que ni el tiempo ni la distancia pudieron romper. Las velas, el copal, las flores de cempasúchil y el pan de muerto, más que elementos rituales, se volvieron símbolos de una unidad renovada. A pesar de las dificultades y del dolor, aprendimos que el secreto guardado durante décadas no fue un castigo, sino una prueba que nos enseñó a valorar la verdad y la importancia del perdón, elementos que forman la base del tejido social y espiritual de cualquier familia mexicana. Y así, en el eco de las campanas de la iglesia y el susurro de las oraciones, sentimos que la manda hecha a la Virgen del Carmen cumplió su propósito, guiándonos hacia un futuro donde el amor y la fe puedan sostenernos más allá de cualquier adversidad. Hoy, al sentarme en la sala rodeado de mi familia extensa, veo cómo el secreto que durante tantos años nos dividió se ha transformado en un puente que une a nuestras generaciones. En cada reunión de Navidad, cuando las luces brillan y la casa se llena de aromas a tamales, ponche y bacalao, el recuerdo de Lucía ya no es un dolor oculto, sino una historia compartida con respeto y amor. Las posadas se han convertido en momentos donde la verdad es celebrada junto con las tradiciones, las novenas se rezan con un sentimiento renovado, y las oraciones a la Virgen del Carmen incluyen un agradecimiento especial por la fortaleza que nos dio para enfrentar el pasado. En el Día de Muertos, cuando encendemos las velas y colocamos las ofrendas, la imagen de Lucía aparece al lado de Carmen, y todos sentimos su presencia viva en nuestro corazón, recordándonos que la familia es un lazo sagrado que ni la distancia ni el tiempo pueden romper. Este legado de verdad y reconciliación es lo que dejo para mis hijos y nietos, la importancia de enfrentar los secretos con valentía, de honrar nuestras raíces y tradiciones, y de reconocer que el amor y la fe son los pilares que sostienen a la familia mexicana en sus momentos más difíciles.
La historia que guardé en silencio por más de 40 años ya no es solo un recuerdo doloroso, sino una enseñanza de esperanza y unidad que atraviesa generaciones. Mi mayor deseo es que esta confesión inspire a otras familias a encontrar el valor para abrir sus propios baúles llenos de secretos y, así, permitir que la luz de la verdad ilumine sus vidas y fortalezca sus lazos. Porque en México, donde la familia y la fe caminan juntas, la verdad liberadora siempre encuentra un lugar en el altar de nuestro corazón.